Sobre la emergencia económica, miren, la reciente solicitud del presidente de la Corte Constitucional, del señor Jorge Enrique Ibáñez, para suspender provisionalmente los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el gobierno de Petro, no es un gesto menor y tampoco es una discusión técnica aislada. Es una señal institucional muy importante. Estamos ante un escenario excepcional. Por primera vez, un magistrado plantea formalmente congelar los efectos de un decreto con fuerza de ley mientras se estudia su constitucionalidad de fondo. Petro ha superado tanto los límites de la autoridad y del autoritarismo que por primera vez la Corte Constitucional está a punto de suspender los efectos del decreto mientras se toma una decisión de fondo. No porque exista un capricho jurídico, sino porque según el mismo razonamiento expuesto, los efectos del decreto serían irreparables, incluso si más adelante se declara inconstitucional. Aquí no valieron las amenazas de Gustavo Petro a los señores de la Corte otra vez en el Consejo de Ministros. La Corte es independiente por fortuna y esperamos que prospere esta propuesta del magistrado Ibáñez y se suspendan los efectos del decreto. Es un punto central. La Constitución colombiana no concibe la emergencia económica como un comodín político, sino como un mecanismo extremo, reservado para hechos graves, imprevistos y sobrevinientes. El problema fiscal del Estado, la estrechez de caja, las sentencias judiciales pendientes o el fracaso legislativo en el Congreso no cumplen ese estándar. La emergencia económica no se decreta simplemente porque el Congreso no le sirvió de notaría a Gustavo Petro. No, señores, aquí hay institucionalidad y esto es un Estado de Derecho. Aquí no es que lo que me negaron en el Congreso, entonces lo apruebo por decreto con una firma porque yo soy el rey. No. Lo que vemos aquí son unos problemas estructurales, ya conocidos, persistentes y sobre todo y más importante, previsibles. Por eso aquí el fondo del asunto. El gobierno no acudió a la emergencia porque no existieran herramientas ordinarias, sino porque no logró imponer su voluntad por la vía democrática del Congreso. El decreto aparece entonces no como solución excepcional, sino como atajo político, para hacerle así al Congreso, mamola. Y los que vamos a terminar haciéndole mamola a Petro somos nosotros. Desde la perspectiva constitucional, aquí lo que estamos viendo es la erosión a un principio básico, a la separación de poderes. Una vez más, como ya había pasado con la consulta, por ejemplo, que no prosperó. Cuando el Ejecutivo transforma su derrota legislativa en una justificación para legislar por decreto, para incendiar las calles, el mensaje es claro. Si el Congreso no obedece, se le sustituye. Y eso en una democracia es gravísimo. Pero se hace más grave cuando los efectos del decreto incluyen impuestos cuya devolución es prácticamente imposible, especialmente aquellos trasladados al consumidor final. Un impuesto inconstitucional, aunque sea temporal, produce daño real y ese daño no siempre puede corregirse con una sentencia posterior. De ahí la gravedad del precedente que hoy se discute. Pero es más inquietante que el gobierno ni siquiera haya considerado la reducción del gasto público como alternativa. Obviamente no lo iba a hacer en plena campaña. En cualquier análisis mínimamente responsable de finanzas públicas, la priorización y el recorte del gasto son medidas básicas. Aquí se descartaron de plano, como si el tamaño del Estado fuera intocable y el ajuste solo pudiera recaer sobre los ciudadanos. Lo que está en juego, señores, no es solo un decreto, es una forma de gobernar. Y como piensan hacerse reelegir en cabeza ajena, pues hay que ponerles freno. Una forma que normaliza excepcionalidad, debilita el control institucional y convierte la emergencia en herramienta de conveniencia política. Una forma que tensiona el orden constitucional
en nombre de una supuesta urgencia permanente y que además utiliza los micrófonos públicos para sembrar pánico. Si me la tumban, entonces entramos en default. La emergencia económica no puede convertirse en el plan B del Ejecutivo cuando fracasa el plan A en el Congreso de la República. Gobernar no es decretar. Legislar no es imponer. Si el Estado de Derecho se respeta solo cuando conviene, deja de ser Estado de Derecho. Y cuando la Constitución les estorba, el problema no es la Constitución. El problema es el que gobierna.